Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de la Academia Tecno Enseñanza Digital. En este video te estaremos enseñando paso a paso y de manera detallada cómo realizar una factura en Excel. Una factura para tu negocio, una factura para tu emprendimiento, de tal manera que te invito a que veas el video completamente. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estemos subiendo a esta plataforma. Comencemos. Para realizar una factura en Excel, previamente hemos creado dos hojas. Una primera hoja llamada productos, que contiene la información de nuestros productos. En este caso el código, la descripción del producto y el precio unitario. Una segunda hoja llamada clientes, que contiene una tabla con la información de nuestros clientes. En este caso el código del cliente, el nombre, la dirección, el teléfono, el email y el RIF de nuestro cliente. Con esta información, entonces podemos proceder a la elaboración de nuestra factura. Para ello, entonces, tenemos una tercera hoja a la cual le damos el nombre de factura y allí vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la vista de nuestra hoja. Originalmente, nuestra hoja se encuentra con una vista en modo normal, y la vamos a cambiar al modo de diseño de página. Para ello entonces nos venimos acá a la opción de vista, aquí al grupo vistas de libro, y fíjense que aquí está seleccionada la opción normal. Vamos a seleccionar la opción de diseño de página. Observen entonces cómo ha cambiado el formato y la vista de nuestra hoja de cálculo. Para tener un poco más de espacio en el área de trabajo, vamos a la misma opción vista en el grupo mostrar y vamos a desmarcar esta opción que dice reglas. La desmarcamos y fíjense que la regla superior ha desaparecido y hemos ganado un poco de espacio para el trabajo. Aquí podemos observar que las celdas de nuestra hoja no se encuentran totalmente centradas. Fíjense que están desplazadas más hacia la izquierda que hacia la derecha. Para resolver eso, vamos a la opción disposición de páginas. Aquí en el grupo configurar página, desplegamos la opción que dice márgenes. Observen que se encuentra seleccionada en esta parte la opción normal y nos vamos a márgenes personalizados. En márgenes personalizados vamos a seleccionar en esta parte inferior de acá. Observamos que dice centrar en la página. Allí vamos a seleccionar la opción que dice horizontalmente y le damos a aceptar. Entonces observen que ahora las celdas de nuestra hoja se encuentran distribuidas uniformemente tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, habiendo hecho esto, ya estamos en condiciones de comenzar nuestra factura. Vamos a seleccionar completamente las 5 primeras filas. Luego de ello, vamos a la opción de inicio. En el grupo alineación, vamos a desplegar las opciones de combinar y centrar. Y allí vamos a hacer clic en la opción combinar horizontalmente. Aquí observamos que se tienen las 5 primeras filas combinadas horizontalmente. En la primera fila vamos a escribir la palabra factura.
Damos Enter. Y ahora nos posicionamos nuevamente en esa primera fila y vamos a darle formato. Vamos a definir el tamaño de la letra en 22. Vamos a definirla también en negrita y vamos a darle un color a la fuente de un determinado gris. Por ejemplo, este gris que tenemos acá. Allí lo tenemos. Ahora vamos a centrar la palabra factura y listo. En la segunda fila vamos a escribir el nombre de nuestra empresa. Le damos Enter para ingresar la información. Nos posicionamos nuevamente en la fila y vamos a darle formato. Vamos a definir el tamaño del texto a 16. Nuevamente vamos a utilizar negritas y vamos a centrar. Allí ya tenemos el nombre de nuestra empresa. Tecnosoluciones Compañía Anónima. En la fila 3 vamos a escribir la dirección de nuestra empresa. Vamos a darle Enter para ingresar la información. Nos posicionamos nuevamente. Dejamos el texto tal como está en un tamaño de 11 y en texto normal. Vamos a centrar. En la fila 4 vamos a escribir el teléfono de nuestra empresa. Vamos a darle Enter para ingresar la información. Nos posicionamos nuevamente en la fila y vamos a centrar. Vamos a dejarlo exactamente igual como está. En la fila 5 vamos a escribir el correo de la empresa. Damos Enter para ingresar la información. Nos posicionamos nuevamente en la fila y centramos. Para completar la información de nuestra empresa que debe estar contenida en la factura, nos faltaría colocar el RIF. Para ello, vamos a la opción de insertar. Acá donde dice texto, desplegamos y aquí esta opción cuadro de texto la vamos a seleccionar. En la primera fila vamos a insertar un cuadro de texto y allí vamos a escribir el RIF de nuestra empresa. Y lo vamos a ubicar en el extremo derecho de esa primera fila. Vamos ahora acá donde dice formato de forma, hacemos clic allí
y en esta parte del grupo de estilos de forma, vamos a contorno de forma, desplegamos la opción de contorno de formas y vamos a escoger la opción sin contorno. Hacemos clic afuera y fíjense que allí ya tenemos la información correspondiente al RIX de nuestra empresa. Nos corresponde ahora incorporar a la factura la información del cliente. Para ello, la fila número 6 la vamos a dejar en blanco y nos vamos a posicionar en la fila número 7, la cual vamos a seleccionar. Nos vamos aquí a la parte de inicio, el grupo fuente, y donde dice color de relleno vamos a escoger el mismo gris que habíamos utilizado para la palabra factura. Nos posicionamos en la primera celda de esa fila, escribimos la palabra cliente, damos enter para introducir la información, nos volvemos a posicionar en la celda, le vamos a dar un tamaño de 12, un formato de negritas y vamos a definir el color de la fuente a blanco. Asimismo, nos posicionamos en la penúltima celda de esa fila. Vamos a escribir la palabra factura. Factura y el signo de numeral. Damos enter para introducir la información. Nos volvemos a posicionar en la celda. También le damos un tamaño de 12. El formato de negrita y vamos a definir el color de la fuente a blanco. Ahora, en la última celda de esa fila, vamos a escribir un número de factura. Por ejemplo, 00001. Vamos a dar enter para introducir la información. Y observen que aquí no se ha mantenido el formato que queríamos. Yo quiero 4 ceros y un número, en este caso el número 1. Entonces para ello nos vamos a posicionar en la celda. Vamos a venir acá a la parte de número. Vamos a desplegar en esta flechita las opciones correspondientes a ese grupo. Y aquí vamos a seleccionar la opción personalizada. Una vez seleccionada la opción personalizada, entonces nos posicionamos aquí donde dice general. Eliminamos la palabra general y vamos a escribir 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a aceptar y fíjense cómo ya en la celda aparece el formato que queríamos y el formato que hemos establecido. Ahora vamos a darle también el tamaño de 12. Vamos a definir a negritas y el color de la fuente lo vamos a definir a blanco. Ahora, después de eso, vamos a seleccionar las 4 primeras celdas de las 5 siguientes filas. Vamos a venir acá a la opción de inicio, al grupo alineación, combinar y centrar, desplegamos y aquí seleccionamos la opción combinar horizontalmente. Ahora, en esta primera celda que hemos combinado, vamos a escribir el nombre de nuestro cliente. Pero ese nombre lo vamos a seleccionar como el valor de una lista. De tal manera que vamos a venir aquí a la opción datos, al grupo herramienta de datos y en esta opción que tenemos acá, validación de datos, la desplegamos. Vamos a escoger esta primera opción que dice validación de datos. Se nos abre esta ventana que ustedes pueden observar acá.
Y allí entonces nos aseguramos que esté seleccionada la opción de configuración, donde dice permitir, vamos a desplegar y vamos a escoger la opción de lista. Una vez que hemos hecho esto, entonces aquí donde dice origen, vamos a seleccionar el origen de nuestra tabla. Para ello entonces nos venimos a la hoja de cálculo clientes y en la tabla clientes seleccionamos la columna correspondiente a los nombres de los clientes, sin incluir el encabezado. Le damos a aceptar y entonces aquí ya tenemos una lista desplegable de donde podemos escoger el nombre de nuestros clientes. Por ejemplo, escojo el cliente 1 y allí ya tengo el nombre del cliente. En la siguiente fila vamos a incluir la dirección del cliente, pero esa dirección también la vamos a traer de la tabla clientes y para ello vamos a utilizar la función buscar. Escribo igual la función buscar y aquí se me despliegan una serie de funciones dentro de las cuales está la función buscar B. Selecciono la función buscar B, presiono el tabulador y allí ya tengo la función. Pero la vamos a utilizar desde la barra de fórmulas y funciones. El primer valor que vamos a utilizar es el valor buscado. ¿Qué valor vamos a buscar? El nombre del cliente, que lo vamos a encontrar en la fila anterior. Hago clic allí y fíjense que aquí me aparece la celda correspondiente. Después de eso utilizo el separador que sería en nuestro caso punto y coma. Luego la matriz donde se va a realizar la búsqueda. Para ello entonces iríamos a la tabla clientes. Selecciono todo el rango de datos en la tabla cliente, comenzando en la columna nombre. Pero recuerden, sin incluir los encabezados. Allí entonces ya tenemos seleccionado todo el rango de datos donde se va a realizar la búsqueda. Nuevamente el separador, punto y coma. Después de eso el indicador de la columna. Fíjense que nosotros comenzamos a seleccionar a partir de la columna nombre. Entonces esa sería la columna 1. Me interesa la dirección que se corresponde con la columna 2. Entonces allí voy a escribir el número 2. Nuevamente el separador punto y coma. Y ahora, para que la búsqueda sea exacta, voy a escoger esta opción falso. La selecciono, le doy al tabulador y ya la tenemos allí. Entonces lo que hago ahora es cerrar el paréntesis de la función buscar B. Una vez hecho eso, le doy enter y fíjense que aquí ya nos aparece la dirección del cliente 1. En este caso la dirección 1. En esta siguiente celda voy a traer el número de teléfono del cliente. Nuevamente utilizamos la función buscar B, signo igual, escribimos buscar B, se nos despliega una serie de funciones. Aquí me aparece la función buscar B, la selecciono, le doy al tabulador y allí ya la tengo. Nuevamente vamos a trabajar desde la barra de fórmulas y funciones. El valor buscado en esta oportunidad seguirá siendo el nombre del cliente. La seleccionamos. Utilizo el separador punto y coma. Ahora vendría la matriz donde voy a realizar la búsqueda, que sería en la tabla clientes. Vengo a la tabla clientes. Nuevamente, desde la columna nombre, comienzo a seleccionar todo el rango de datos de la tabla. Una vez que lo tengo seleccionado, entonces nuevamente utilizo el separador punto y coma. Después de eso el indicador de la columna. Y fíjense que aquí, en este caso, la columna sería la columna 3, que es la que contiene los teléfonos. El separador punto y coma y la opción de coincidencia exacta,
que sería falso. Le doy al tabulador y allí ya la tengo. Cierro el paréntesis de la función y ahora le damos Enter. Entonces fíjense que allí ya nos ha aparecido el número de teléfono del cliente. En esta nueva celda vamos a traer el correo electrónico del cliente. Hacemos la misma operación, la función buscar B. Selecciono la función buscar B, le doy al tabulador, trabajo desde la barra de fórmulas y funciones. El valor buscado seguirá siendo el valor del nombre del cliente, el separador punto y coma. Nos vamos ahora a seleccionar la matriz de búsqueda en la tabla cliente, desde la columna nombre, sin incluir por supuesto los encabezados. Selecciono todo ese rango de datos y una vez que lo tengo seleccionado, entonces utilizo el separador punto y coma, y después de ello entonces la columna donde se encuentran los correos electrónicos, que sería la columna 4. 1, 2, 3 y 4. El separador punto y coma. Escojo la coincidencia exacta. Le doy al tabulador. Allí tengo falso entonces. Y cierro el paréntesis de la función. Le doy Enter. Y fíjense que aquí ya me aparece el correo electrónico del cliente. En esta nueva celda, ahora voy a traer el RIF del cliente. Nuevamente utilizamos la función buscar. Selecciono la función buscar B. Le doy a la tecla tabulador. Trabajamos desde la barra de fórmulas y funciones. El valor buscado seguirá siendo el nombre del cliente, que lo consigo en esa celda. El separador punto y coma. La tabla de búsqueda o la matriz de búsqueda, que sería la tabla cliente. Desde la columna nombre, sin incluir los encabezados, selecciono todo el rango de datos. Una vez que lo tengo seleccionado, entonces utilizo el separador punto y coma. Y en este caso, la columna que nos interesa es la columna 5. Coloco el número 5, separador punto y coma, y escojo falso para la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de la función, le doy Enter y fíjense que allí ya tenemos el RIF de la empresa. Es conveniente al valor del RIF anteponerle exactamente la palabra RIF. Para ello vamos a editar la celda donde se encuentra el RIF. Y desde la barra de fórmulas y funciones, después del signo igual, vamos a escribir entre comillas la palabra RIF, seguida de 2 puntos, de un espacio, y cerramos la comilla. Y ahora vamos a utilizar el signo de ampersand, que es un símbolo de concatenación en Excel. Escribimos el ampersand y después de eso simple y llanamente damos Enter en la fórmula. Y fíjense que allí ya tenemos el valor del RIF antecedido con la palabra RIF. Ahora, en la fila 8, en la penúltima celda, vamos a escribir la palabra fecha. Damos Enter para introducir la información, nos volvemos a posicionar en la celda y le vamos a dar un formato de negritas. Vamos a justificarla hacia la derecha. Y después de eso, entonces, en la celda siguiente, vamos a utilizar una función para colocar la fecha del día de hoy. Desde la barra de fórmulas y funciones, escribimos igual y escribimos hoy. Fíjense que aquí nos aparece la función hoy, la selecciono,
le doy al tabulador y allí ya tengo la función. Lo que hago ahora es cerrar el paréntesis y dar enter. Y fíjense cómo aquí se nos ha escrito la fecha correspondiente al día de hoy. Bien, con esto hemos finalizado lo correspondiente a la información de los clientes. Vamos ahora en nuestra factura a crear la parte correspondiente a la información de los productos comprados. La fila 13 la dejamos en blanco y la fila 14 la seleccionamos toda. Y vamos acá a la parte de inicio, la parte de color de relleno, y vamos a utilizar el mismo color gris que hemos venido utilizando. Después de eso, entonces nos posicionamos en la primera celda de esa fila. Vamos a escribir la palabra número abreviada. Después vamos a la siguiente celda. Vamos a seleccionar 3 celdas consecutivas de esa fila. Vamos acá a la opción inicio, combinar y centrar, desplegamos y seleccionamos la opción combinar horizontalmente. Y allí vamos a escribir la palabra descripción. Vamos a la siguiente celda, escribimos la palabra cantidad. En la siguiente celda escribimos la palabra precio. Y en esta última celda vamos a escribir la palabra monto. Una vez que tenemos todas esas palabras escritas, seleccionamos toda la fila y le vamos a dar formato. Vamos a definir el tamaño en 12. Vamos a definir también a negrita y vamos a definir el color de la fuente en blanco. Vamos a seleccionar ahora la palabra número. Manteniendo la tecla control presionada, selecciono cantidad, precio y monto. Y esas celdas las voy a centrar. Entonces allí tengo las celdas centradas. Ahora vamos a posicionarnos en la celda B15, es decir, la segunda celda de la fila 15. Vamos a arrastrar 2 posiciones más hacia la derecha y luego arrastramos hacia abajo hasta la fila 34. Ahora vamos a la opción de inicio, combinar y centrar, desplegamos y escogemos la opción combinar horizontalmente. Allí todas esas celdas se han combinado de manera horizontal. En la primera de esas celdas vamos a escribir la descripción del primer producto que se va a comprar. Pero esa descripción la vamos a escoger de una lista. Una lista que vamos a crear desde la tabla producto. Entonces nos vamos a la opción de datos. En herramientas de datos, desplegamos la opción validación de datos. Escogemos esta primera opción que dice validación de datos. Nos aseguramos que esté seleccionada la opción de configuración y aquí en permitir desplegamos y escogemos la opción de lista. Después de eso, en la parte correspondiente a origen, vamos a seleccionar el origen de nuestra lista, que estará en la tabla productos. Vamos a la tabla productos, seleccionamos toda la columna correspondiente a la descripción, pero recuerden, sin incluir el encabezado. Después de eso le damos a aceptar
Y fíjense que aquí ya tenemos una lista desplegable con las descripciones de nuestro producto. Ahora nos posicionamos en este recuadro verde de la esquina inferior derecha y cuando aparece la crucecita negra, arrastramos hasta la fila 34 que habíamos considerado anteriormente. Soltamos y ahora fíjense que cuando me posiciono en cada una de esas filas, aparece el símbolo de la lista desplegable. Ok, vamos a escoger aquí nuestro primer producto, la descripción del producto 1. Allí la tenemos. Ahora vamos a establecer la numeración para cada uno de los productos. Me posiciono en la celda A15 y allí entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la función si, pero vamos a hacerlo desde la barra de fórmulas y funciones. Entonces escribo la función si, es esta primera función que me aparece acá que ya está seleccionada, presiono el tabulador y entonces allí ya tengo la función si para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es verificar si la celda correspondiente a la descripción se encuentra en blanco o por el contrario contiene la descripción de algún producto. Si se encuentra en blanco, entonces en la celda correspondiente a la numeración no se va a escribir nada, es decir, también permanecerá en blanco. Si contiene la descripción de algún producto, entonces en ese caso sí se escribirá la numeración correspondiente. Hacemos clic entonces en la celda de la descripción, verificamos si esa celda está en blanco, lo cual se hace con 2 comillas consecutivas, coloco el separador punto y coma y en caso de que esté en blanco, entonces en la celda correspondiente a la numeración también tendremos blanco, lo cual se señala con 2 comillas consecutivas. En caso de que contenga la descripción de algún producto, entonces se escribirá la numeración correspondiente, lo cual se logra con la función filas. Aquí tengo la función filas en plural. La selecciono con la tecla tabulador, entonces inserto esa función y aquí ahora vamos a escoger una matriz. Pero para el objetivo que queremos vamos a escoger 2 celdas cualquiera consecutivas en la misma fila. Por ejemplo, E10 y F10. Y en la primera celda E10 me posiciono en ella y voy a presionar la tecla F4 para fijarla. Después de eso entonces cierro el paréntesis de la función filas y cierro el paréntesis de la función si. Y le doy enter. Y observen ustedes que ya aquí me aparece el número 1 como numeración. Me posiciono nuevamente en esta primera celda y ahora vamos a centrar el número. Lo centramos y ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en el recuadro verde que se encuentra en la parte inferior derecha y en lo que aparece la crucecita negra, arrastro hasta la fila 34 que hemos venido considerando. Entonces, observen ahora que si yo, por ejemplo, en esta celda selecciono un nuevo producto, automáticamente aparece la numeración correspondiente, que en este caso sería el 2. Otro producto, aparece la numeración, en este caso el número 3. Las cantidades las vamos a escribir de manera manual. Por ejemplo, 5. Doy enter para introducir. 4. 3. Etcétera, etcétera. El precio unitario sí lo vamos a buscar en la tabla de los productos. Para ello debemos utilizar la función buscar. Entonces escribo el signo igual
Y nuevamente trabajo desde la barra de fórmulas y funciones. Escribo la función buscar. Aquí me aparece la función buscar B, la selecciono, la inserto con la tecla tabulador y allí la tenemos. Ahora debemos seleccionar el valor buscado. El valor buscado lo voy a conseguir en la celda correspondiente a la descripción. Hago clic allí y ya tengo la celda correspondiente. Utilizo el separador, en nuestro caso punto y coma, y ahora debo escoger la matriz. Y la matriz la voy a conseguir en la tabla producto. Venimos acá a la hoja de cálculos producto. Selecciono un rango de datos comenzando desde la columna de la descripción hasta el precio unitario. Arrastro completamente hasta el final, pero recuerden que no debemos incluir los encabezados. Allí ya tengo entonces el rango de datos. Nuevamente utilizo el punto y coma. Y ahora voy a utilizar el indicador de la columna. En este rango de datos, la descripción se corresponde con la primera columna y el precio unitario, que es el que me interesa, le corresponde a la columna 2. Escribo 2, nuevamente el separador y ahora escojo falso para tener una coincidencia exacta. Selecciono falso, le doy a la tecla tabulador y ahora procedo a cerrar el paréntesis de la función buscar. Una vez que hago eso, le doy a Enter y fíjense que aquí ya nos aparece el precio unitario correspondiente al producto número 1. Como lo hemos venido haciendo con anterioridad, me posiciono en esa celda, procedo a centrar el número y después de eso voy al recuadro verde. Aparece la crucecita negra y arrastro nuevamente hasta la fila 34 que hemos venido manejando. Allí suelto y entonces fíjense cómo me aparecen los precios de los productos que tengo definido acá. Pero observen un detalle. En las filas que se encuentran vacías se observan estos códigos que son desagradables a la vista. Eso se resuelve posicionándonos en la primera celda de la columna precio y utilizando la función si.error. Después del signo igual vamos a escribir si. Y fíjense que aquí se me muestra la función si.error. La selecciono, la incorporo con la tecla tabulador y al final utilizo el separador punto y coma y después de eso 2 comillas seguidas para representar un espacio en blanco. Cierro el paréntesis de la función si.error y doy Enter. Ahora nuevamente me posiciono en la primera celda y arrastro hasta la fila 34 que estamos considerando. Entonces fíjense cómo ha desaparecido el código desagradable que teníamos anteriormente. Para calcular el monto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio por la cantidad. Entonces para ello trabajamos desde la barra de fórmulas y funciones, escribimos el signo igual, hacemos clic en la primera celda correspondiente a la cantidad. Después de eso entonces el signo de multiplicación, el asterisco, y luego hacemos clic en la celda correspondiente al precio. Presionamos Enter y allí ya tenemos el monto correspondiente a el primer producto. Nuevamente me posiciono en la celda, centro el número y después de ello arrastro completamente hasta
la fila número 34. Observen que nuevamente aparece un código aquí desagradable y ya sabemos cómo resolverlo. Nos posicionamos en la celda. Aquí, después del signo igual, escribimos la función si.error. Ya aquí nos aparece la función si.error. Presiono la tecla tabulador. Y después en el final aquí utilizo el separador y un espacio en blanco que lo vamos a señalar con comillas. Cierro el paréntesis, le doy enter y ahora, como en los casos anteriores, lo que tengo que hacer es arrastrar esa fórmula hasta la celda número 34. Y fíjense cómo nuevamente ha desaparecido el feo código que teníamos anteriormente. Ahora nos vamos a dirigir a la fila 35. Y en la fila 35 nos vamos a ubicar en la columna E. Es decir, vamos a ubicarnos en la celda E35. Nos ubicamos allí y arrastramos una celda hacia la derecha y luego 4 celdas hacia abajo. Allí nos vamos a inicio, la parte de combinar y centrar, desplegamos y vamos a combinar horizontalmente. Luego de ello nos posicionamos en la primera celda de las que acabamos de combinar y allí vamos a escribir la palabra subtotal. Damos enter para introducirla. Nos posicionamos nuevamente en la celda. Vamos a cambiar el tamaño a 12. Vamos a colocar la negrita y vamos a centrar. Nos posicionamos en la celda de abajo. Vamos a escribir la palabra descuento. Vamos a utilizar un descuento, por ejemplo, del 2%. Damos enter para introducir. Me posiciono nuevamente en la celda. Voy a cambiar el tamaño a 12. Vamos a definir a negrita y vamos a centrar. Ahora me posiciono en la celda de más abajo. Escribo IVA. Y el IVA lo vamos a definir en 16%. Doy enter para introducir esos valores. Nuevamente me posiciono en la celda. Cambio el tamaño a 12. Defino a negrita. Y también vamos a centrar. Y en la celda siguiente, entonces vamos a escribir total. Total. Doy enter para introducir. Me posiciono nuevamente en la celda. Y aquí en vez de 12 vamos a definir el tamaño a 14. Un poco más grande. Le damos el formato de negrita. Y también vamos a centrar. En la celda G35 vamos a tener el subtotal de todos los montos correspondientes a los artículos de la factura. Para ello vamos a utilizar una función, en este caso la función suma, de tal manera que escribo el signo igual y nuevamente, como lo hemos venido haciendo, vamos a trabajar desde la barra de fórmulas y funciones. Vamos a escribir la función suma. Aquí ya nos aparece la función suma, la selecciono, le doy a la tecla tabulador para incorporarla y después de eso entonces me voy a posicionar
en la primera celda debajo del encabezado monto y voy a arrastrar totalmente hasta la fila número 34. Una vez hecho eso, entonces cierro el paréntesis de la función suma y le doy enter. Y fíjense que aquí ya nos aparece la suma de los montos que teníamos anteriormente. 50 más 120 serían 170, más 90 serían 260. Exactamente. Me posiciono en esa celda y le voy a dar el mismo formato que a las celdas de al lado. Voy a definir el tamaño en 12. Voy a colocarlo en negrita. En la celda correspondiente al descuento vamos a realizar el siguiente cálculo. Utilizo el signo igual y vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el monto calculado anteriormente. Vamos a utilizar el símbolo de multiplicación y vamos a multiplicar por el 2%. Damos enter y allí fíjense tenemos ya el 2% del subtotal calculado. Me posiciono en la celda, le voy a dar el mismo formato, es decir, cambiamos el tamaño a 12, definimos a negrita y allí lo tenemos. En la celda correspondiente al IVA, vamos a realizar una operación parecida. El signo igual, selecciono la celda donde está el subtotal calculado, el signo de multiplicación, pero en este caso será por el 16%. Damos enter y allí ya tenemos el 16% de 260, que es el subtotal calculado. Me posiciono en la celda, cambio el tamaño a 12, lo defino en negrita y lo voy a centrar. Allí lo tenemos. Finalmente, entonces, en la celda correspondiente al total, vamos a calcular el total de nuestra factura. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizamos una nueva fórmula, el signo igual. Voy a seleccionar el subtotal que habíamos calculado. A eso le vamos a restar el descuento. Y luego le vamos a sumar el IVA. Una vez hecho eso, damos enter y entonces aquí tendríamos el gran total de nuestra factura. Me posiciono en la celda. Recuerden que al total le estábamos dando un tamaño de 14. Lo definíamos a negrita y también lo centrábamos. Y entonces allí tenemos el gran total de nuestra factura. Bien, ya estamos próximos a terminar con la elaboración de nuestra factura. Ahora lo que faltaría sería agregarle algunos bordes a esa factura. Para ello, lo que vamos a hacer es ir al inicio de nuestra factura. Vamos a seleccionar todo el contenido de la factura hasta la fila 34. Vamos a la opción de inicio, el grupo de fuentes, y aquí donde dice bordes, vamos a desplegar y vamos a seleccionar esta que dice bordes externos. Allí entonces hemos agregado algunos bordes externos a nuestra factura. Después de eso entonces voy a seleccionar las filas 35 hasta la 38. Nuevamente vamos a venir al grupo fuentes de inicio, desplegamos y vamos a utilizar todos los bordes. Todos los bordes. Luego nos vamos a posicionar en la fila 35 a la 38 nuevamente.
pero solamente vamos a seleccionar las 4 primeras celdas de todas esas filas. Y vamos a venir acá donde dice combinar y centrar. Entonces fíjense cómo nuestra factura está tomando forma. Ahora vamos a seleccionar las filas desde la 39 hasta el final de la página. Después de ello vamos al grupo alineación de la opción inicio. Aquí donde dice combinar y centrar desplegamos y vamos a escoger la opción combinar horizontalmente. Luego vamos a venir al grupo fuente. En la parte de los bordes desplegamos y vamos a seleccionar bordes externos. Ahora nos vamos a la fila 14. La fila 14 la seleccionamos todas. Vamos nuevamente al grupo fuente, la parte de los bordes. Y vamos a escoger la opción de todos los bordes. Posteriormente, entonces, seleccionamos desde la fila 15 hasta la fila 34. Hacemos clic derecho. Escogemos esta opción que tenemos acá que dice formato de celdas. Vamos a la parte correspondiente a los bordes. Vamos a dejar seleccionada el mismo estilo de la línea. Y solamente vamos a considerar el borde superior, el borde inferior, el borde izquierdo, el borde derecho y los bordes internos verticales, más no los bordes internos horizontales, solamente los bordes internos verticales. Le doy a aceptar y entonces observen ustedes que ya nuestra factura tiene una serie de bordes añadidos. Para hacer más vistosa, más bonita nuestra factura, vamos a agregarle otro tipo de formato. Vamos a seleccionar la fila 16. Vamos a venir al grupo fuente, a la parte de color de relleno. Y vamos a escoger un gris un poco más claro que el que hemos venido utilizando. Un gris al 15%. Hacemos clic allí y ya le hemos dado formato a esa fila. Ahora vamos a venir a el grupo de portapapeles y ubico aquí esta brochita que me permite copiar formatos. Hago doble clic en ella y procedo dejando una línea por el medio a copiar el formato que teníamos allí anteriormente. Entonces fíjense cómo poco a poco voy copiando el formato. Presiono escape para desactivar la brochita de formato. Y ahora lo mismo vamos a hacer con las celdas de los totales. Dejando una fila por el medio, entonces selecciono las celdas correspondientes al descuento. Vengo al grupo fuente, selecciono el mismo color grisecito que había seleccionado anteriormente. Vengo a el grupo de portapapeles, hago clic en la brochita y ahora dejando una línea por el medio, copio el formato que hemos venido manejando. Entonces observen ustedes que allí ya nuestra factura se ve bastante atractiva.
Para finalizar la factura solo faltan agregar unos pequeños detalles. Por ejemplo, en esta celda que hemos combinado, vamos a escribir gracias por su compra. Vamos a dar Enter para introducir la información. Me posiciono nuevamente en la celda. Vamos a darle un tamaño de 24. Vamos a definirla a cursiva y vamos a darle a la fuente el color gris que habíamos utilizado inicialmente. Después de eso, entonces las voy a centrar verticalmente, haciendo clic en esta opción de alinear en el medio. Y fíjense que allí lo tenemos. Una vez hecho eso, vamos a establecer algunos términos de la factura por acá. Por ejemplo, vamos a escribir términos y condiciones. Dos puntos. Doy Enter. Pasamos a la siguiente línea y aquí vamos a escribir 1. Crédito. Crédito a 30 días. Damos Enter. 2. No se aceptan pagos en efectivo. Damos Enter. Pasamos a la siguiente fila y vamos a escribir detalles bancarios. Punto. Banco Central. Enter. Cuenta corriente. Número y aquí colocamos el número de la cuenta. Enter. A nombre de, entonces, Tecno Soluciones, compañía anónima. Ahora, términos y condiciones los vamos a definir a negrita y a cursiva. Lo mismo vamos a hacer con detalles bancarios. Vamos a definir a negritas y a cursivas. En esta línea que dejamos por el medio acá, vamos a escribir firma autorizada. Vamos a dar Enter para agregarla. Vamos a posicionarnos nuevamente allí y la vamos a justificar a la derecha. Pero para separarlo un poco del margen derecho, vamos a utilizar sangrías. Aquí en alineación venimos a esta flecha que dice aumentar sangría. Le damos allí varias veces y allí tenemos la firma autorizada. Vamos a definir la negrita. Vamos ahora a la opción de insertar. Aquí donde dice ilustraciones, vamos a desplegar formas y vamos a seleccionar líneas. Y ahora voy a insertar una línea encima de donde dice firma autorizada. Para que la línea sea totalmente horizontal,
presiono la tecla mayúscula y dibujo la línea. Allí la tenemos. Vamos ahora aquí a formato de forma, a la parte de contorno de forma. Vamos a seleccionar el grosor. Vamos a cambiar al grosor de un punto. Y vamos a darle un colorcito negro aquí en estilos de forma. Y aquí donde dice línea sutil oscura. De esta forma entonces tenemos casi terminada nuestra factura. Ahora lo que vamos a hacer es venir aquí a la parte de los subtotales. Y esas cantidades las vamos a definir con 2 dígitos decimales. Para ello, en la parte de inicio, el grupo de números, utilizamos esta opción que dice aumentar decimales. Hacemos clic en ella y fíjense que ahora estas cantidades aparecen con 2 dígitos decimales. Bueno, finalmente vamos a agregar un nuevo producto a nuestra factura. Por ejemplo, nos posicionamos en la celda correspondiente, desplegamos la lista de los productos, escogemos por ejemplo el producto 6 y fíjense que allí ya automáticamente aparece la numeración, el número 4. Aquí aparece ya el precio unitario y el monto por los momentos es 0 porque no hemos definido la cantidad. Vamos a colocar una cantidad de 6, damos enter y fíjense que aquí ya se actualiza el monto. Y en la parte de abajo también se actualizan los subtotales. Ahora tendríamos 620 y el total general 706,80. Ahora vamos a ocultar las cuadrículas. Para ello vamos a la opción de vista y aquí donde dice líneas de cuadrículas, desactivo la casilla y fíjense que allí ya tenemos nuestra factura, una factura bastante funcional y además una factura bastante atractiva y bastante agradable a la vista. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si es así, entonces denle me gusta al video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de los próximos videos que estemos subiendo a la plataforma de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad.